Saludos amigos de YouTube. En esta ocasión les tengo un pequeño video sobre el uso del tester para medir la corriente eléctrica. Bien, lo más importante que tenemos que saber es conocer qué vamos a medir, cuáles son las magnitudes a las que puedes medir tu tester, qué tipo de tester hay. Bien, aquí tenemos primeramente el tester en sí. Tenemos la palanca selectora, el selector. Tenemos el hall, ese botoncito lo que hace es, cuando uno tiene una medida, él te la deja fija en la pantalla. Tenemos la pinza de amperaje. De este lado tenemos las ondas, positiva y negativa, roja y negra, y las tomas, el común, y tenemos una parte para el voltaje y una parte para las otras funciones. Bien, para pantalla, botones de selección, de rango, y de la parte de la duración aquí. Eso es para medir frecuencia y baterías. Bien, entonces, ¿qué medimos en la corriente eléctrica? Medimos voltaje, podemos medir amperaje, podemos medir también resistencia, por ejemplo, en caso de los componentes electrónicos, muy importante. Y otra cosa importante es la frecuencia. Bien, entonces, sabiendo eso, voltaje, frecuencia, resistencia y amperaje. En nuestra palanca selectora, en nuestro botón selector, tenemos esos rangos. Tenemos primero la parte de amperaje, aquí en amarillo. El amperaje lo vamos a tomar utilizando la pinza de aquí arriba, esa tenaza que trae el amperímetro. Bien, el segundo rango, es importante también saber que hay amperímetros que traen ese rango también para corriente directa. Este solamente lo tiene para corriente alterna y va desde 60 amperes hasta 1000 amperes, dependiendo del rango de amperaje que tú más o menos, si tienes una idea de por dónde va a ir más o menos la cosa, se puede utilizar el de 60 si tú tienes claro de que el amperaje no va a exceder de ahí, de 600 amperes, por ejemplo, ya en una instalación industrial, y 1000 amperes también en instalaciones industriales. También se utilizan esos rangos que son bien grandes. En residencial, a menos que sea un edificio residencial y tú vayas a medir abajo donde están los medidores o algo por el estilo, no creo que nunca tú vayas a utilizar más de 60 amperes, pero se puede dar en algunas situaciones ese caso. Bien, esa parte de amperaje para corriente alterna, yo lo utilizo frecuentemente para medir el amperaje en corriente directa, por ejemplo en cargas para batería. Lo único que no es muy exacto, varía la lectura alrededor de 2 amperes, de 2 amperios. Teniendo ya eso en cuenta, tú puedes tener una idea muy cercana de cuánto amperes tú tienes en tu sistema de carga en corriente directa. Otro rango que tenemos es el de voltaje, para medir voltaje. Aquí se ve, ahí sí lo tenemos para corriente directa y corriente alterna. Cuando seleccionamos, él automáticamente te presenta que es corriente directa,
Y en el selector podemos cambiar de corriente directa a corriente alterna. Aquí ahí se ve claramente. Tenemos la función para milivoltios, también en corriente directa y corriente alterna. Ahí de una vez se lo pone como corriente directa y se puede cambiar. Eso es milivoltios, o sea, un voltio dividido entre 1000. Tú puedes medir 200 milivoltios, 500 milivoltios, 900 milivoltios. Ya cuando llega a un voltio, ya entonces necesitas la escala de 600 a 1000 voltios. La próxima magnitud que vamos a medir, esa se mide aquí de este lado, es la de diodos, resistencias, continuidad y ohmiaje. Bien, la escala de resistencia es esta de aquí abajo que se ven las dos rayitas. La de arriba, la flechita con la rayita, eso viene siendo los diodos. Aquí tenemos continuidad y aquí tenemos el ohmiaje. O sea, el ohmiaje normalmente lo utilizamos en lo que es los motores eléctricos para saber si están buenos, si la bobina está buena, si no está quemada, si no está abierta. Aquí lo podemos entonces seleccionar en el selector. Aquí, como se ve, está en mega ohmios, una escala un poquito grande. Tenemos continuidad, que va a ser esto. Se oye ese pitido. Bien, tenemos para medir diodos. Mira aquí donde lo pone en la pantalla. Aquí está en la pantalla la escala de diodos. Y por último, microfaradios. Esa es esta parte aquí de los capacitores o condensadores, como le llaman en algunos países. Aquí se utiliza ya para medir esos valores en microfaradios. Tenemos también la parte aquí de frecuencia, para medir frecuencia. La frecuencia es los picos positivos y negativos que va alternándose la corriente alterna. Por eso es corriente alterna, porque en un momento ella es positiva, en otro momento es negativa y nunca tiene una polaridad definida. Pues sube positivo, baja negativo, negativo, positivo. Esa es la frecuencia que vamos a medir ahí. Estándar son dos, son 60 hercios y 50 hercios. En algunos países de Europa, por ejemplo, se utiliza la corriente a 50 hercios, otros se utiliza a 60, como el mío, República Dominicana, se utiliza a 60 hercios la corriente alterna. Bien, aquí yo tengo unos cuantos dispositivos para mostrar de qué manera se utiliza el amperímetro ya en la práctica. Vamos a comenzar viendo la continuidad. Aquí se ve donde está la bocinita prendida, de que tiene sonido, y él a la hora de funcionar tiene que decirme esto. ¿Qué me dice esto? Cuando el circuito o el cable está cerrado, él va a emitir ese sonido. Por ejemplo, en la misma extensión tenemos un polo que es para el neutro, una línea neutra, que es esta ranura grande, larga del tomacorriente, y la parte ancha de la extensión, ese es el neutro. Si nosotros medimos desde esa conexión grande hacia la ranura más grande, más larga del tomacorriente, tiene que sonarnos, y ahí se oye. Ahí se oye como pita,
como suena. Bien, eso nos dice que la línea desde ese polo, desde ese punto hasta este punto, está continua y no está abierta en ningún punto. Si hacemos lo propio con la otra parte, que es la conexión más pequeña, a la conexión más pequeña del toma corriente, también debe de sonarnos. Eso quiere decir también que hay una continuidad del cable desde ese punto hasta este punto de la extensión. Eso es en cuanto a la continuidad, que es normalmente lo que utilizamos más en electricidad residencial. Ya lo de resistencias lo podemos ver en motores sí eléctricos, por ejemplo de bombas de agua residenciales, que es el área que nosotros nos compete, para saber si ese motor está bueno. Es muy fácil, simplemente buscamos la escala de ohmios. Aquí la tenemos aquí marcada, aunque está en continuidad, pero también tenemos la parte de ohmios, que aquí se ve en la pantalla, aquí en esta partecita. Si necesitamos un valor más grande de ohmio, tenemos aquí kilo ohmio y mega ohmio. Él va a cambiar de uno a otro dependiendo sea el caso. Si el ohmio es muy grande, la resistencia, él va a marcar mega ohmios, que son 1000 kilo ohmios. Si necesita una escala un poquito más bajita, va a marcar kilo ohmios, que son 1000 ohmios. Y si no, entonces lo utilizamos aquí, que solamente tenemos ohmios, y ahí nos va a dar esa lectura. Bien, seguimos con el voltaje. Vamos a utilizar el voltaje de entre 600 y 1000 voltios en corriente alterna. Primero voy a utilizar la misma extensión, la voy a conectar a la corriente. Ahí la tengo conectada a mi toma de corriente. Ya aquí tengo energía. ¿Cómo lo sé? Bueno, tengo que cambiar esta sonda roja hacia la parte de voltaje. Está de este lado, aquí, y ahí sí puedo entonces medir el voltaje. En mi país el voltaje nominal viene siendo entre 110 y 125 voltios. Ahí está en 116.4, está muy bueno el voltaje ahora mismo. Y esa es la forma de medir voltaje alterno. Bien, desconectamos la extensión para evitar riesgo de choque. Muy importante, todos los riesgos a la hora de manipular la corriente o cualquier circuito eléctrico, aislarlo. Bien, entonces la otra parte que vamos a utilizar es el voltaje continuo o de baterías. Ahí entonces cambiamos el rango aquí a voltaje continuo, y aquí yo tengo una batería de estas AA. Aquí sí necesitamos saber la polaridad, porque en corriente alterna, a diferencia de corriente directa, sí tenemos en corriente alterna no tenemos polaridad, pero en corriente directa sí tenemos un positivo y un negativo. Entonces tenemos que ver bien dónde va el negro al negativo y el rojo al positivo. Y ahí sí vemos que una batería de 1.5 voltios tiene su voltaje a 1.5 voltios. Muy bien, muy buena. Quiere decir que esta está buena. Aquí tengo una batería un poquito más grande. Este ya viene siendo un banco de batería más grandecito. Está compuesta por 8 baterías de este mismo tipo, pero aquí adentro. Ya aquí el voltaje sube a 9.6 voltios. Tengo más voltaje y tengo
más carga, más energía acumulada. Y ahí nos dice que las baterías efectivamente son AA, las baterías que tengo aquí adentro. Me dicen la capacidad, que son 600 miliamperios hora. O sea que en una hora él me puede tirar esos 600 miliamperios y él va a durar una hora tirándome 600 miliamperios. Ya dependiendo del tiempo entonces de duración, va a depender de cuánta carga tenga esa batería. Bien, entonces lo mismo, como esto es corriente directa, tengo identificado positivo y negativo, positivo rojo, negativo negro, y conecto de esa misma manera mi cable negativo en el negro o el negativo del amperímetro, el tester, y el positivo al rojo. Bien, entonces ahí me dice el tester que esa batería está muy descargada. Tengo aquí 4.9 voltios, 4.9 voltios, como se ve. Eso quiere decir que está muy descargada. Pues ella es de 9.6 voltios, como vemos aquí. Entonces a esta hay que darle una muy buena cargada. ¿Cómo yo sé que está descargada? Bueno, cuando ella está bien cargada, puede subir hasta 10 u 11 voltios en voltaje. Y cuando está descargada, va a bajar por debajo de su voltaje nominal. Dependiendo del grado de descarga que tenga, va a tener más o menos voltaje. Puede tener 8, 7 voltios. Ya es una batería que está un poquito descargada. Bien, entonces otra parte que me gustaría mostrarle para terminar el video es la parte del amperaje. Como no vamos a utilizar a medir un amperaje muy alto, vamos a utilizar la escala de 60 amperios solamente. Vamos a conectar nuestra extensión por aquí y yo le voy a conectar un abanico, mi abanico de mi habitación. Bien, entonces ahí vemos que estamos en la escala de amperaje en 60 amperios, y vamos a ir a proceder a medir. Es importante saber que solamente necesitamos una sola línea, cualquiera de las dos, pero una sola línea. No podemos utilizar las dos líneas porque no nos va a dar ninguna lectura. Como se ve aquí, no nos va a dar ninguna lectura, pues la corriente pasa desde el potencial hacia el neutro, potencial a neutro. Por eso solamente utilizamos una sola línea. Ahí sí se ve que está marcando 0.46 amperios, o sea, algo así como medio amperio, por decirlo así. Bien, espero le haya gustado el video. Esto es todo por este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.